eres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Bienvenidos. El día de hoy nos enfocaremos en conocer sobre la globalización y el futuro de la educación en Ecuador. Un factor fundamental en el proceso de un país es la preparación de sus recursos humanos. Eso hace que la educación tenga un papel cada vez más importante en la sociedad. En el Ecuador, la implementación de la educación se da tras la revolución alfarista, creando un sistema educativo nacional y democrático. Desde este punto se han realizado grandes aportes con gran peso a la agenda internacional, como la Conferencia de Sopron de 1990 y su Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Aunque el sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto de varias transformaciones, la situación de la educación en el Ecuador es realmente dramática, caracterizada por indicadores como la persistencia del analfabetismo, tasas de repetición y mala calidad de la educación. Los esfuerzos que se realizan para revertir esta situación posibilitarán disponer de una educación educada. Por ende, se debe contribuir a construir una sociedad de conocimiento equitativa, vinculada a los problemas de nuestras naciones. Apoya la generación, apropiación y distribución social del conocimiento. Se debe procurar la generación de nuevos conocimientos a través de la investigación. Y como último punto, convertir la creación y transferencia del conocimiento en herramientas de la sociedad para su propio beneficio. Se podría decir que en los últimos años la educación en nuestro país ha mejorado significativamente, ya que antes solo podían estudiar las personas con altos recursos, pero al pasar el tiempo los diferentes estereotipos se han eliminado notablemente. Ahora, la educación es gratuita y sin importar etnia, cultura, raza, sexo y religión, se tiene acceso a ello, lo que no pasaba en años anteriores. Se quiere construir un sistema de educación superior que tenga la capacidad de formar el capital humano, que genere nuevos conocimientos y que tenga la capacidad de contribuir socialmente, transformando el paradigma educativo dominante y educar no solo para ser competentes, sino para contribuir al crecimiento científico y tecnológico del Ecuador. Sin lugar a dudas, la globalización está en la mente de los legisladores, los académicos y los tomadores de decisiones en todos los sectores y disciplinas. Es así como en la educación, particularmente en la educación superior, se evidencia una creciente valorización del conocimiento, la cultura, la educación y la información, que obligan a replantear las visiones, misiones, funciones y estructuras académicas de la comunidad universitaria, a través de la investigación científica, humanista y tecnológica, consideradas como el eje fundamental de cambio y desarrollo de las sociedades. La educación superior es el determinante estructural de la creación y difusión del conocimiento, de la formación y consolidación del capital humano avanzado y de la generación de movilidad social. La economía del conocimiento impone a los sistemas de educación superior ciertos desafíos centrales para las instituciones. Las instituciones de educación superior deben constituir en un elemento básico para generar mayores niveles de competitividad en el país. En efecto, en la sociedad del conocimiento y en un ambiente globalizado, la formación de capital humano avanzado, así como la investigación, el desarrollo y la innovación, constituyen pilares fundamentales de la ventaja competitiva para el país y sus organizaciones. En la economía del conocimiento, tanto capital como trabajo son requeridos para la producción de bienes, pero el conocimiento es la base o esencia de la ventaja competitiva en la nueva economía. El conocimiento es la base del progreso y desarrollo económico, en virtud de la agregación de los incrementos de la productividad individual y considerando las innovaciones o agregaciones de valor que las personas son capaces de realizar, mejorar desarrollos tecnológicos, así como el mejorar los productos y procesos de las organizaciones que conforman la economía. Todo ello basado en el cambio de la matriz productiva y el Plan Nacional del Buen Vivir, donde la investigación y la creación de conocimientos asociada a investigación, desarrollo e innovación permiten la creación de nuevos productos y nuevas tecnologías. Por ende, tiene una alta rentabilidad privada y social. Los pilares del componente educación superior y capacitación son calidad del sistema educativo, calidad de las ciencias y matemáticas, acceso a Internet de las escuelas, disponibilidad de servicios de investigación y capacitación. El conocimiento y la formación avanzada se refieren a la formación a nivel de pregrado y posgrado. Por ello, la implementación de becas y la formativa de una educación gratuita
es fundamental. Por consecuencia, el gobierno ecuatoriano implementó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, institución que otorga becas estudiantiles y ayudas económicas en diferentes instituciones de educación superior. Ecuador es el país de América del Sur que más recursos públicos destina a educación superior. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha invertido 7.348 millones de dólares. Según el Índice de Competitividad Global 2013-2014 que elabora el Foro Económico Mundial, el Ecuador ascendió 38 lugares en el índice de innovación y 20 posiciones en lo que se refiere a calidad de la educación superior y capacitación. La creación de universidades de excelencia son un factor importante para el desarrollo de la educación y el crecimiento del país. Es así como tenemos la creación de varias universidades como Yachay, UNAE, UniArtes e ITIAM, universidades emblemáticas creadas en este gobierno para potenciar áreas del conocimiento identificadas como prioritarias. De ellas, ITIAM, ubicada en la Amazonía, se orienta hacia la investigación de la biodiversidad y cuenta con varios científicos internacionales que se acogieron al programa Prometeo para apoyar el desarrollo científico del país. En efecto, para ser competitivos, los países deben invertir en investigación, desarrollo e innovación. Además, si el país dispone de una oferta de calidad y en cantidad suficiente de cuadros científicos e investigadores, entonces es posible que la empresa mejore su potencial de innovación y por ende su capacidad para competir en mercados globales. La inversión que asigna el Estado a las universidades es del 1.8% del Producto Interno Bruto, en comparación a los países más ricos del planeta, quienes destinan el 1.67% del PIB. El gasto administrativo en las universidades es del 25%. En nuestro país, el gasto administrativo de las universidades es del 54% del total del presupuesto. Si bajara el gasto administrativo del 54% al 25%, se ahorraría 286 millones de dólares para equipos, laboratorios, pagos de sueldos y salarios. Las universidades en el Ecuador son clasificadas desde la categoría A hasta la D, siendo la categoría A la más alta. Las instituciones con clasificación más alta reciben un presupuesto extra, principalmente para temas de investigación, aunque las universidades con categoría D reciben un porcentaje mayor. Así tenemos que las instituciones de categoría D reciben 9.549 dólares por estudiante, y mientras que las de categoría A reciben 2.258 dólares. La transformación de la educación superior en Ecuador es uno de los principales retos que tiene la Revolución Ciudadana. Ecuador fue el país latinoamericano que logró mayor avance en esta área. Nuestro país ascendió 15 posiciones en el índice global de innovación, pasando del puesto 98 al puesto 83. Así el Ecuador es el cuarto país en dar mayores saltos cualitativos en América Latina. El desafío del gobierno de Ecuador es llegar al 23% de formación técnica hasta el 2016, que es el promedio de la mayoría de países desarrollados. Para esto, 40 institutos serán construidos, los cuales tendrán capacidad de educar a un promedio de 3.300 alumnos cada uno, es decir, a más de 120.000 estudiantes por año. ¿Considera usted que la globalización es un factor importante para el cambio que se quiere dar en la educación superior? La globalización. Bueno, definitivamente, porque nosotros estamos inmersos a esos cambios profundos. Y no solo la educación, sino absolutamente todos los procesos, todas las actividades deben estar enmarcadas en la globalización, porque si nosotros nos aislamos del contexto globalizante de todo el mundo, al final nosotros no vamos a generar desarrollo, y eso es importante. Y respecto a la educación, la globalización justamente hace que nosotros tengamos lazos entre lo que pasa en el mundo y lo que debe cambiar aquí en el Ecuador respecto a educación. Nosotros debemos hacer un benchmarking de lo que está pasando, no es bueno a nivel latinoamericano nada más, y en función de eso comenzar a trabajar para introducirnos
en esa tendencia de globalización. La educación siempre será una necesidad fundamental en la humanidad, más aún la formación superior. Con la existencia de las tecnologías, la realidad va cambiando a pasos agigantados. Estos cambios crean para los nuevos profesionales la necesidad de estar en constante proceso de formación y actualización. Para que la ciencia tenga un claro avance en cualquiera de las áreas del conocimiento, la educación superior tiene un rol importante. Por tal caso, no cualquiera podría ser docente de futuros profesionales.